Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días y bienvenidas a todas. Veo que hay gente de Corrientes, de Santa Fe, de Formosa, de Chaco, así que de Neuquén, y muchas compañeras de la provincia de Buenos Aires, de los distintos distritos. Les doy la bienvenida a todas. Realmente hoy es un día complicado, una tormenta muy grande, hace que muchas compañeras tengan problemas. Río Negro, ahí también me dicen, tengan problemas con la conectividad. Y bueno, esta es la segunda clase en nuestra escuela. Tenemos nuevamente a Luisina Boya, que nos va a deleitar con la filosofía odiosa, pero que ella ha hecho una clase magistral la semana que tuvimos la primera clase, haciendo que cada una de nosotras no solamente entendiera, sino que estuviera muy contenta con la clase que nos dio. Creo que hoy, buenos días Catamarca, La Rioja presente también, creo que hoy nos va a deleitar por segunda vez. Estamos estudiando, Luisina, quiero decirle que están todas las compañeras, después de tu clase mandaron muchos mails agradeciendo la participación en la escuela, resaltando lo que fue esa maravillosa exposición, y todas muy contentas y todas preparadas ya con nuestras hojas y lapiceras. Hemos vuelto a la época universitaria para tomar muchos apuntes. Así que, compañeras, una alegría que estemos todas. En este momento somos 171 y siguen ingresando. Le voy a ceder el uso de la palabra a Silvia Zavala, así arrancamos con la escuela. Bueno, buenos días a todas. Como decía Susana, agradecerles profundamente los mensajes que llegaron después de la primera clase. Creo que lo que hemos sentido todas es que nos han tomado como sujetas de aprendizaje, sujetas políticas, y no subestimando, ¿no? La verdad que la clase fue de una profundidad y de un contenido maravilloso, así que eso es genial. Bueno, para algunas que no pudieron ingresar en el encuentro anterior, han recibido el material, pero también recibieron la posibilidad de ver en el canal de YouTube del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires. Pueden ver la clase anterior que Luisina nos compartió y que, bueno, de la cual tuvimos el deleite hace una semana y media. Quería solamente hacerle algunos recordatorios concretos para que no tengamos, para algunas cuestiones organizativas. En primer lugar, decirles que todo lo que sea material de la escuela, todo lo que sea el aviso de los nuevos links, etcétera, les va a llegar por mail, y que, bueno, por favor revisen los spam, porque a veces puede llegar de esa manera, pero que además tenemos el teléfono del partido, que también por ahí vamos a enviarle, que, bueno, después con Julieta les vamos a estar escribiendo en el chat, que es un teléfono de la ciudad de La Plata, que es 221-69-23066, pero igual lo vamos a escribir en el chat, así todas lo tienen. Y también se les envía por mail tanto el currículum de las expositoras como el programa de la escuela. También el material que van subiendo nuestras expositoras está en un drive que hemos ido compartiendo. Así que, bueno, todo lo que sea material de la escuela, todo lo que sea de ese estilo, se los vamos a ir compartiendo en ese drive, y que eso va a llegarles o por mail, o sea, en los dos canales, en el mail y en el teléfono del partido. Aprovechamos esta oportunidad para compartirles las próximas clases, cuándo serán, y también una actividad que estamos organizando y a la cual las queremos invitar, donde va a participar como expositora o como conversación, digamos, parte de la conversación, Indiana Guereño, que es la docente que va a estar a cargo del último de los ejes de la escuela, que es el democrático, que es la presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, que es una charla de reforma judicial con perspectiva de género,
que este conversatorio, en realidad, en el cual va a participar también la doctora Vanessa Sagasta, que es jueza de paz en la localidad de Ensenada, del distrito, o sea, del Departamento Judicial de La Plata. Ellas dos van a dialogar, va a coordinar ese diálogo nuestra presidenta Susana González, sobre reforma judicial con perspectiva de género. Eso va a ser el 2 de junio y les vamos a estar enviando por estos canales que ya les dije, el flyer con el formulario de Google para que se puedan inscribir. Y los próximos encuentros de la escuela serán el 12 de junio, sábado como siempre, a las 10 de la mañana. El 12 de junio va a ser la charla que va a dar el cierre a este primer bloque, que es el bloque de feminismo popular. Y en esa charla estarán participando 3 compañeras, que ya les contaremos más cerca de la fecha. 3 compañeras realmente de muchísima trayectoria en el feminismo popular y que nos pueden hacer aportes muy interesantes. Bueno, ellas van a estar compartiendo esta charla el 12 de junio, y el 19 de junio vamos a cerrar definitivamente este bloque de feminismo popular con el taller Es Ley. Y el 3 de julio, también sábado a las 10 de la mañana, arrancamos con el eje de lo nacional y latinoamericano. Estos son los próximos, digamos, encuentros que tenemos. 12 de junio, igual todos los vamos a estar enviando por el por el mail y por el celular, pero sepan que los próximos encuentros son el 12 de junio con la charla que cierra el bloque de feminismo popular, y el 19 de junio el taller que cierra, que es Ley, que es el que cierra este bloque, digamos, de feminismo popular, y el 3 de julio arrancamos con el próximo bloque, que es el de lo nacional y latinoamericano. No hay problema, ahora lo vamos a compartir en el chat, compañeras, el teléfono, así que no se preocupen. Bien, ahí, Sergio, te voy a pedir que lo vayas desmuteando a Agustina Pardo, por favor. Agustina nos va a compartir en un minutito, unos minutitos nada más, el tema de qué se va a tratar este taller, que es el taller de Slay, y después ya le damos la palabra a Luisina, y Luisina arranca con esta segunda clase de nuestra escuela. ¿Se pudo desmutear? Ahí estoy. Ahí Hola, está, compañeras. Buen día a todas, todes. Gracias, Silvia, gracias, Susana, por el espacio. La verdad es que cuando pensamos en sumar a esta escuela el taller, que lo habíamos pensado con una dinámica que era distinta, pero nos encuentra también en un contexto nuevamente de rigurosidad en los cuidados y demás, entonces se ha tenido que también repensar. Es ley un poco también para vanagloriarnos con esta conquista, que a veces nos parece mentira, ¿no es cierto? Bueno, de qué manera nosotras nos vamos organizando y vamos revisando de qué manera se garantiza el acceso al aborto voluntario, seguro y gratuito en nuestros territorios, ¿no es cierto? Entonces, la intención es construir nuevamente, colectivamente, y reconocer cuáles son las herramientas que hoy contamos y de qué manera podemos impulsar, promover, expandir el acceso a este derecho. Me parece que tiene que ver justamente con conectar con esa militancia, con esa organización que puja, ¿no es cierto?, que va haciendo fuerza para que rápidamente o de alguna manera se pueda acceder mediante las herramientas del Estado, ¿no es cierto?, a este derecho. Lo estamos pensando con una dinámica activa que tiene que ver con el saber popular, que lo recupera, porque es allí donde nosotras también siempre vamos trabajando de manera conjunta, ¿no es cierto? No es a modo de charla, vamos a estar acompañadas con compañeras también que transitan y que han transitado no solo la militancia, sino el trabajo en consejerías en salud sexual integral, y también poder ir recuperando y reconociendo en nuestros territorios cuáles son las herramientas con las que contamos hoy, cuáles son aquellas que necesariamente
es importante comenzar a construir. Así que simplemente eso, después seguramente en lo sucesivo de los encuentros o la información que se vaya mandando por mail, se va a ir dando el contenido que va a tener, y esto se va a trabajar el 19. Así que estamos muy contentas con contar con el espacio de la escuela para seguir construyendo colectivamente. Eso es todo. Gracias. Gracias, Agus. Bueno, y ahora sí, Luisina, todo tuyos. Arrancamos con esta segunda clase de feminismo popular. Bueno, vuelvo a decirles a las que están escribiendo que no recibieron ni el material, ni el Google Drive, de ninguna de esas cuestiones, envíen un mensaje al celular, que ya Susana lo colocó en el chat. Envíen un mensaje al celular, nos avisan, nos colocan el mail para que podamos reenviarles y les enviamos todo el material, así lo tienen y pueden también, que les quede la constancia de lo que vinimos aprendiendo en estos días. Así que adelante nomás, Cristina. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Susana. Estoy súper contenta, bueno, gracias a todas, me alegra muchísimo que les haya interesado el primer encuentro. Y bueno, que a pesar de esta matriz de la filosofía, que es difícil, cuando una se forma, vieron, en una perspectiva quedan esas marcas, aunque una quiera romper. Así que bueno, voy a intentar que hoy, sábado de mañana y de lluvia, sea lo más ameno posible este segundo bloque. Me parece que los temas que vamos a trabajar hoy son un poco más convocantes en cierto sentido. Si se acuerdan, quienes estuvieron, creo que la mayoría estuvo también el encuentro pasado, lo que hicimos fue trabajar algunas categorías fundamentales, digamos, de los feminismos, para empezar a pensar ahí qué especificidad traerían los feminismos populares, ¿no? Que estamos disputando con ese adjetivo popular, que es mucho más que un adjetivo, en un campo de los feminismos que es muy diverso, muy heterogéneo, hay muchas diferencias. Entonces hemos empezado ahí a tratar de buscar algunas claves, ¿no? Para precisar qué serían estos feminismos populares. Y hoy ya vamos a entrar de lleno en este tema, habiendo definido así o habiendo entrevisto algunas categorías fundamentales del análisis feminista, como patriarcado, esta idea de los binarismos, de las divisiones, ¿no? Entre público, privado, ¿se acuerdan? Pasivo, activo, emocional y racional, y cómo esas divisiones, ¿no? Nos van afectando en nuestras vidas, en nuestros recorridos. Y van generando en última instancia situaciones de injusticia en un nivel estructural, ¿no? Se va a pensar que ciertas personas son menos aptas para la política, para ciertos trabajos que exigen cierta fuerza física, para el pensamiento, etcétera. Bueno, y cómo eso empezamos a desarmarlo de la mano de estas perspectivas. Hoy vamos a entrar, como les decía, de lleno en lo que es feminismos populares. Estoy muy contenta porque me anda bien internet hoy, ¿se acuerdan que la semana pasada no? Yo pensaba que era un mensaje disciplinador por parte de la empresa de internet, porque cuando aumentaron yo me enojé mucho, llamé por teléfono, y bueno, entonces ahí tenía algunos problemas, pero parece que se ha resuelto, así que estoy contenta porque la semana, el último encuentro no las podía leer por el chat, nada, estaba con la cámara apagada. Así que bueno, me alegra mucho, espero, toco madera, que esto siga así. Cualquier duda, cualquier comentario, ahora creo que lo voy a poder ir viendo por el chat, así que eso me alegra mucho poder intercambiar un poquito más. Y cualquier duda, eso sí, por supuesto que tengan, o lo que sea, me dicen. Yo les propuse algunas lecturas, como les comentaba Silvia recién, que son textos que me parece interesante que lean como para una aproximación, quizás ya los han leído, quizás ya los conocen. Son textos que invitan, me parece, a seguir pensando, ¿no? Más que son textos breves, no son textos muy largos, son textos que traté que fueran más o menos amenos, que no sean muy densos en el sentido de eso que nos aburre y que lo dejamos. Y son, como les digo, más bien como invitaciones. Y para hoy les había propuesto, o les propongo que después, si quieren, si tienen interés, quienes todavía no les llegó el material, o bueno, que los lean, son dos textos. Uno que es sobre interseccionalidad, que es una especie de cartilla elaborada por un organismo de derechos humanos en Canadá, no es de acá nacional, pero me parece que está muy clara, así que
por eso se las compartí. Y después les dejé un texto de una autora afro-brasileña que se llama Ennegrecer el feminismo, y que me gusta mucho, y que me parece que también puede ser interesante para estos temas. Después, si los leen o si ya los leyeron, van a ver que se profundiza un poco más, cosas que yo hoy voy a presentar, ¿sí? Que voy a intentar hacer esto como esta invitación también, junto con los textos. Voy a compartir entonces pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿no? A ver si puedo ampliar. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy, elegí poner este título, podría haber sido otro, ¿no? Pero bueno, me gustó esta imagen. Ah, y leo que el texto de Bell Hooks lo están leyendo, buenísimo, me alegra. Ah, bueno, y el texto de Bell Hooks, ahora que lo traen, también me acuerdo, lo había propuesto también como lectura, y ese se llama el feminismo es para todo el mundo, me parece que es un texto maravilloso, donde se desarrollan algunas de las ideas que trabajamos el encuentro anterior, y que vamos a retomar hoy, sobre todo esta propuesta de una sororidad, pero que sea crítica, es decir, no porque seamos todas mujeres vamos a estar todas de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, quizás no, en otras, y bueno, ¿cómo empezamos a pensar eso? El texto de Bell Hooks es muy, muy lúcido en ese sentido. Entonces hoy vamos a pensar esto de la imagen de los feminismos en plural, me gustó, ¿no? Como el feminismo es diverso, ¿no? O sea, esto ya lo sabemos, es un movimiento que hay muchas disputas dentro del feminismo. Incluso, como les decía, o sea, dos personas que se definen feministas pueden tener muy poco en común en términos políticos, y eso es lo que vamos a empezar a pensar también. Pero hoy, dentro de esa ya diversidad de los feminismos, vamos a trabajar también lo que serían los feminismos populares, que también son diversos. Es decir, tampoco estamos todas de acuerdo en qué sería un feminismo popular. Y ahí hay cierta riqueza también, porque es interesante ver cómo desde diferentes recorridos, desde diferentes perspectivas, algunas más teóricas, otras más de militancia, se va armando una definición conjunta de lo popular, y bueno, ahí la idea es que cada quien, o que ustedes puedan ver qué les aporta más de un camino, del otro, o cómo dialoga eso con sus propios ya recorridos dentro de este espacio, me parece que es interesante. Y vamos a trabajar en torno a 3 categorías que son conceptos, pero que son conceptos de la práctica. Quiero decir, son conceptos que no son categorías abstractas en un mundo de las ideas, ¿no? Son ideas fuerza, no sé cómo decirlo, son luchas también, ¿no? ¿Qué son? La idea de la interseccionalidad, esta categoría que se habla mucho, vamos a ver de qué se trata. La idea de la decolonialidad o de la descolonización feminista. Y de nuevo la idea de la justicia social en clave feminista. 3 conceptos: interseccionalidad, decolonialidad o descolonización y justicia social, que son esos tres faros, digamos, esas 3 luces que me parece que son fundamentales para pensar un feminismo popular que para nosotras, que nos interese nuestro y desde nosotras y para nosotras. Así que ese es un poco el camino que vamos a recorrer hoy. Vamos a empezar retomando una pregunta que empezamos a trabajar con el texto de Bell Hooks, el último encuentro, que era esta pregunta por ¿quiénes son los sujetos del feminismo? Esta es una pregunta que es como explosiva para las teorías feministas, una pregunta que genera muchísimo debate. Yo solo voy a tomar uno de los hilos, digamos, de ese debate, que es el que me interesa para pensar los feminismos populares. Pero bueno, hay toda una pregunta en torno a quiénes podrían ser los sujetos a quienes interesan las reivindicaciones feministas, es decir, ¿para quién son las políticas feministas? ¿A quién le incumben? ¿A quién le importan estas políticas? ¿Para beneficio de quién se tienen que hacer estas políticas? Son todas preguntas que no son evidentes necesariamente, aunque uno diría, bueno, en principio diría, bueno, las mujeres podrían ser sujetos del feminismo, no parece una primera respuesta, por supuesto. Bueno, después podemos preguntar, bueno, solo las mujeres, ya estuvimos trabajando un poco la clase pasada, de que el patriarcado, como este sistema que genera desigualdad, no solo va a oprimir mujeres, sino que también va a oprimir a varones que se aparten de esas lógicas hegemónicas, ¿no?
Por ejemplo, podemos pensar, no sé, también, bueno, el caso de las personas trans, travesti, veo una manito, ahora yo te doy la palabra. Entonces, bueno, esa es una pregunta. Yo no voy a seguir esa senda hoy, sino que vamos a seguir otra senda de problematización de quiénes son los sujetos del feminismo en otra dirección. Pero me interesa plantear que este otro camino también está abierto, ¿sí? ¿Alguien que había levantado la manito? No sé si quería decir algo. O no sé si fue un error del teclado. No, cualquier cosa igual que vayan escribiéndolo en el chat y después vos les respondés como hicimos la clase anterior. Perfecto, va por el chat entonces, buenísimo. Entonces, una pregunta que es, como les digo, es explosiva dentro de lo que es el campo del feminismo, porque hay muchas respuestas, hay unas peleas feroces en torno a quiénes son los sujetos del feminismo. Bueno, y acá vamos a seguir solo una arista de este problema, que es un problema más amplio, ¿sí? Vamos a hablar, cuando pensamos en esto de los sujetos del feminismo, es decir, quiénes son las personas, en vez de, vamos a sacar que mi vicio disciplinar de la filosofía me hace decir sujetos, voy a volver, quiénes son los sujetos del feminismo, quiere decir, quiénes son las personas que protagonizan las luchas feministas, o a quién les hablan las luchas feministas, ¿no? Quiénes protagonizan y a quiénes representan los feminismos. Vamos a sacar esa categoría de sujeto que ahí va bueno, Bell Hooks lo plantea así también, pero va esta cosa del vicio de disciplina. Y cuando pensamos quiénes son los y las sujetas del feminismo, las personas que están implicadas en los feminismos, hay algo que no podemos omitir y que es muy importante para lo que vamos a trabajar hoy, que es lo que se llama la irrupción de las diferencias. Se ha llamado así, ¿no? Es decir, la aparición en el centro de la escena política y teórica de muchos grupos que no habían tenido protagonismo históricamente y que vienen a traer, por eso dice una diferencia, vienen a plantear que hay algo de la forma en la que se están planteando las teorías, las políticas, que no los está o no las está representando, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la diferencia. Una gran pregunta que hubo fue, ¿quién dice cuáles son los reclamos del feminismo, ¿no? ¿Qué piden los feminismos? Las mujeres, cuando hablamos del feminismo, las luchas de las mujeres, ¿pedimos ser iguales a los varones? En el sentido de identificarnos con los varones, bueno, no, por supuesto, ¿no? Lo que pedimos es tener igualdad de oportunidades, tener igualdad de acceso a las leyes, una igualdad formal o una igualdad en la diferencia, como se habló el otro día en la presentación del Plan Nacional, que me pareció interesante, ¿no? Esta idea de ser iguales aún siendo diferentes, es decir, ser iguales en cuestiones legales, en cuestiones jurídicas, en cuestiones de acceso al trabajo, cuestiones también económicas, pero también mantener esta idea de que, bueno, por supuesto no vamos a ser todos y todas iguales, ¿no? Pero hay otro debate que viene desde la década del 70, es un debate que no es nuevo, pero que hoy también está con mucha fuerza, que es el debate entre lo que llamamos el feminismo blanco, o el feminismo occidental, y los feminismos que en esa época se autodenominaban de color. Los feminismos negros de las mujeres afro-norteamericanas, mujeres negras en Estados Unidos, mujeres chicanas, como vamos a ver hoy, es decir, mujeres estadounidenses, pero hijas de migrantes mexicanos en Estados Unidos, o ya segunda generación, pero bueno, con ascendencia mexicana. Y esos feminismos durante la década del 70 le van a cuestionar mucho a los feminismos, a cierto feminismo hegemónico, el hecho de que sus problemáticas no están representadas dentro de la agenda del feminismo blanco, ¿sí? Entonces, ahí vemos esto de lo que quiero decir con la irrupción de la diferencia. Aparecen mujeres, como le digo, mujeres negras, mujeres estadounidenses, no es que aparecen, siempre habían estado, ¿no? Pero logran ser escuchadas, porque hay otro problema, ¿no? Las mujeres, es lo que trabajamos la clase pasada, las mujeres siempre estuvimos, pero el problema es que muchas veces no éramos escuchadas. Durante este periodo, las mujeres negras en Estados Unidos y las mujeres mexicanas, o de ascendencia mexicana, pero siendo estadounidenses, empiezan a criticar muy fuertemente a un feminismo hegemónico, podríamos decir un feminismo blanco, que no las está representando y que no está llevando sus reclamos y sus intereses al debate público, ¿sí? ¿Qué van a decir estas mujeres? Que ahora lo vamos a ver mejor. El feminismo blanco, entre comillas, ustedes saben que blanco, no hay nadie blanco, ¿no? No existe, pero bueno, es la idea que se ha construido, ¿no? En esta sociedad, en las sociedades racistas, ¿no? El feminismo blanco invisibiliza
las desigualdades sociales que sufren otras mujeres diferentes, en el sentido de que mujeres no blancas, que no están siendo, como les digo, entonces, contempladas en esos reclamos y que por supuesto no son las sujetas de esos feminismos, ¿sí? Es decir, no están siendo representadas y tampoco son las protagonistas de esas luchas. Ahora vamos a ver qué queremos decir con esto. Una pregunta que, esto yo les digo, esto explota en la década del 70, pero no es algo nuevo. Me parece importante esto que trabajamos la clase anterior también, o el encuentro anterior, de ir al pasado para encontrar nuestras genealogías. Fíjense lo que decía Sojourner Truth, es ella que está acá abajo a la izquierda. Ya en 1851 se hizo una convención en Estados Unidos, una convención que fue muy importante porque se habló de la importancia del voto, del sufragio femenino, se habló de la importancia de reconocer plena ciudadanía a las mujeres. Y Sojourner Truth participa de esa convención y dice, los derechos de los que ustedes están hablando acá en esta convención están pensando en una mujer burguesa, son derechos que se están pensando para ciertas mujeres. Y a mí no me están representando, dice Sojourner Truth. Por ejemplo, lo vamos a ver después de nuevo, el derecho al trabajo. En esa época se pedía derecho al trabajo para las mujeres. Y lo seguimos pidiendo, no es que esté mal, por supuesto, ¿no? Esto no estoy tratando de generar como cuestiones dicotómicas, ¿no? Pero bueno, en esa época, en 1851, en Estados Unidos, muchas mujeres blancas o de sectores de clase más o menos privilegiada pedían poder trabajar, que era algo que no podían hacer. Y Sojourner Truth dice, a mí nunca nadie me impidió trabajar. Yo trabajé como esclava desde que nací. Entonces, el derecho ese que están pidiendo las feministas es solo para unas mujeres, no es para todas las mujeres. Aparece esta idea de la mujer puede estar invisibilizando diferencias que tenemos las mujeres en plural, ¿no? Que no somos todas iguales, no tenemos todas las mismas necesidades, no es lo mismo ser afrodescendiente en Estados Unidos, ser una mujer negra, o ser una mujer migrante mexicana, que ser una mujer blanca de clases medias, ¿no? Esto ya, fíjense, en 1851, ahora les voy a leer un fragmento de esto que decía Sojourner Truth, que es una figura muy importante, ¿sí? para estas tradiciones. Ya yendo a la década del 70, otro hito, pensando esta crítica a un feminismo hegemónico que no está representando y que no está siendo protagonizado por otras mujeres, este otro hito es la declaración, perdón que me quedo en inglés, la declaración del río Combahee, que es el lugar donde se hizo. Son declaraciones, bueno. La declaración de esta colectiva era un grupo de mujeres, pero que van a decir, no solo somos mujeres, somos también pobres, somos también migrantes, estamos también racializadas, muchas de ellas eran lesbianas, entonces también dice, también somos lesbianas. Entonces, ¿por qué están trayendo esta idea? Pues lo que están diciendo es que si pensamos solo en que son mujeres, o pensamos solo en mujeres, y no vemos las otras diferencias que atraviesan la categoría mujer, que nos atraviesan como mujeres, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas porque vamos a exigir quizás ciertos reclamos, vamos a exigir ciertas demandas, y esas demandas no van a ser para la mayoría de las mujeres, van a ser solo para un grupo muy privilegiado, ¿sí? Acá les puse algunos nombres que ustedes pueden buscar después si les interesa. Angela Davis, que quizás la conocen. Audre Lorde, una feminista negra también lesbiana, que escribe unas poesías hermosas. Bell Hooks, que ya la conocen porque estuvimos hablando de ella en la clase pasada. Cherry Moraga, que vamos a leer ahora un fragmentito. Barbara Smith y Gloria Anzaldúa, que está acá abajo a la derecha, que también fue una figura importantísima de este feminismo chicano. Chicano es el nombre que se da a las personas que son de ascendencia mexicana y que viven en Estados Unidos, chicano o chicana. Por eso hablamos de ese feminismo chicano. Un feminismo migrante, por decirlo de alguna manera, o aunque no sean migrantes, como les decía, porque muchas ya son nacidas en Estados Unidos, pero siguen sufriendo las consecuencias de una sociedad profundamente racista como es la sociedad estadounidense, ¿no? Vieron que el año pasado, cuando esto cobró mucha visibilidad con el asesinato de George Floyd, es decir, las personas en Estados Unidos que son ya estadounidenses porque han nacido ahí o porque tienen ciudadanía, pero que son hijas de padres de otras nacionalidades, siguen sufriendo muchas discriminaciones. Bueno, tampoco que no ocurra acá en nuestro país, ¿no? Por supuesto.
lamentablemente también. Sojourner Truth, quería leerles un fragmentito porque me parece muy fuerte esto que ella está trayendo en 1851 como un hito, como les decía, de crítica a un feminismo hegemónico que ha sido un feminismo blanco, un feminismo con privilegios, de raza, entre comillas, y también de clase. Fíjense, esto lo dice ella en el discurso cuando interviene en esa convención que se estaba haciendo para pensar derechos de las mujeres. Ella toma la palabra, ¿sí? Y ella dice, Sojourner Truth, los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas, para pasar sobre los huecos en la calle. Estamos hablando de 1851, pero esta idea de que te abro la puerta, te dejo el asiento, ¿no? Por eso dice lo de las carretas y lo de los charcos, ¿no? Los caballeros también dicen que la mujer debe tener el mejor lugar en todas partes, ¿no? Si hay un asiento, le dan el mejor, qué sé yo. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo, o me ha dado el mejor puesto, el mejor sitio. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, dice, miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajado en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Fíjense, a mí me parece impactante, ¿no? ¿Qué está diciendo ella? ¿Por qué pregunta acaso no soy una mujer? ¿Por qué ve que cuando las feministas hablan de las mujeres, de lo que son las mujeres, y dicen, ay, nos tratan como si fuéramos débiles, nos tratan como si fuéramos frágiles? Ella dice, a mí nunca nadie me trató así. Entonces, ¿qué pasa? O no soy una mujer, lo cual no parece ser cierto, o bien lo que se considera que es ser una mujer está en realidad sesgado y está definido en función de características de otras personas que no soy yo. He trabajado, dice. Fíjense esto también. ¿Qué quiere decir? Estaban pidiendo en la convención derecho al trabajo, las mujeres, y Sojourner Truth dice, yo soy mujer y yo trabajo. A mí nadie, de hecho trabajo demasiado, trabajo como esclava, necesito otra cosa, ¿no? Entonces, se empieza a desarmar, como les decía, esa idea de que las mujeres seríamos todas iguales, tendríamos todos los mismos problemas porque todas pertenecemos a un mismo género. No, las mujeres pertenecemos o compartimos una opresión, entre comillas, común y problemas comunes que podemos tener por compartir un género. Quizás Sojourner Truth sufrió, qué sé yo, acoso, quizás los patrones la abusaban de ella, la violaban, y quizás la mujer de clase alta que la empleaba o que era su ama, entre comillas, que para quien trabajaba, también era violada por el mismo hombre, ¿sí? Esto que, bueno, esta situación que lamentablemente también ocurre, ¿no? Quiero decir, podía haber cosas comunes que compartiera ella con una mujer de otra clase. Pero cuando salimos del terreno de la violencia sexual, por ejemplo, hay otras violencias que no eran compartidas. Entonces, Sojourner Truth está diciendo eso, ¿no? ¿Acaso no soy una mujer? Y lo que está trayendo con eso entonces es, el feminismo tiene que pensar en estas otras mujeres, que también somos mujeres y que tenemos otros problemas, ¿no? Esta es la línea de Sojourner Truth, es lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Esta pregunta, ¿no? De quiénes son mujeres, entre comillas, quiénes son consideradas mujeres y quiénes ni siquiera importan para el feminismo. Que otras mujeres no están siendo sujetas ni representadas por esos discursos, ¿sí? Ahí leo un poquito lo que van poniendo por el chat. Uy, esperen que soy muy mala con esto de hacer dos cosas esto de internet de hacer dos cosas al mismo tiempo. Acá estoy leyendo, en Argentina, más allá del feminismo de mercado, de derecha, que es excluyente, creo que todavía sigue muy vigente una idea de feminismo progre, porteñocéntrico, sí. Aún hay sectores del campo nacional y popular que borran las diferencias y diversidades sociales y culturales de las mujeres y divergencias de nuestro país. Y sí, totalmente. Y de hecho esta cuestión de este país que sigue siendo, lamentablemente, cómo cuesta, ¿no? Romper esto de lo unitario, ¿no? Romper esto de que todo pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pareciera. Cómo rompemos eso, y sí, el feminismo también está muy atravesado por esas lógicas, totalmente. Acá leo también el problema de mujeres también que aceptan papeles dentro del patriarcado para su conveniencia, con las mujeres campesinas. Estoy leyendo, exactamente. Y acá lo que interesa, a mí lo que me interesa traer es esto. ¿Vamos a abandonar el feminismo por esto? Bueno, no. Lo que está trayendo Sojourner Truth es la idea de disputar entonces. Es decir, bueno, entonces hay que repensar esa categoría de mujer, hay que representar estos movimientos feministas y hay que ver a quiénes se está excluyendo. Sojourner Truth dice, yo quiero
Yo quiero ser protagonista de estas luchas. Yo quiero defender derechos para mujeres que, como yo, son negras, son esclavas, están sufriendo muchos problemas, no solo ser mujeres. Quiero disputar esto, ¿no? Entonces, la apuesta sería cómo empezamos a, como les digo, disputar. Me gusta esa idea de la disputa, la voy a decir mucho seguramente, disputar, o cómo peleamos para tener un feminismo que sea realmente inclusivo. Si el feminismo es un movimiento que históricamente denunció la exclusión de grupos humanos, denunció la discriminación, entonces no puedes hacer lo mismo el propio feminismo con otras mujeres, ¿entiendes? El feminismo es un movimiento comprometido realmente con los derechos humanos, entonces tiene que también hacer una autocrítica y también tiene que deconstruirse y repensarse. Esto el feminismo en general muchas veces no lo hace, muchos sectores del feminismo, pero otros sí. Es un movimiento en pleno sentido, se mueve mucho, y también por esa pluralidad. Así que es interesante. Y Milagro Sala, claro. Bueno, exactamente. Yo ahora me estoy yendo a los orígenes de estas genealogías que planteo, pero sí, exactamente. Y me interesa esto, que ustedes puedan decir, bueno, esto yo lo vinculo con esta otra figura, exactamente. Milagro Sala es solo por ser mujer lo que le pasa, y bueno, lo que le pasó, esa aberrante detención, no. O sea, es por ser mujer, por ser líder y referente de un movimiento, por la cuestión de la racialización también, por supuesto. Es decir, y ahí es donde empezamos, esa es la mirada que vamos a empezar a abrir hoy. Y fíjense que lo que quiero decir, ¿por qué estoy trayendo esto de Sojourner Truth, de esta mujer? Porque es de 1851, porque esto viene de larga data. Es decir, para que no pensemos que recién ahora lo estamos problematizando, lo estamos problematizando muy fuerte ahora. Pero tenemos una tradición y podemos recurrir a esa tradición para apoyarnos, ¿no? En esto que hablábamos la semana pasada. Cuando una mujer logra, por ejemplo, llegar al poder, ¿no? Deconstruyendo lógicas, por supuesto, ¿no? No una mujer que mantiene las lógicas, sino cuando una mujer logra llegar a un espacio, esto que hablaba la otra vez Silvia, del afidamento, ¿no? Cómo nos apoyamos sobre ese logro y cómo nos identificamos en el sentido de una identificación política, no en el sentido de una identificación solamente individual, sino como ese ejemplo, entre comillas, y cómo ese logro real nos mueve a nosotras, ¿no? O nos permite a nosotras también esa palabra que ha sido muy cuestionada, el tema del empoderamiento, pero que tiene vigencia, ¿sí? El empoderamiento no es una cosa empresarial, de empoderarnos. Empoderarnos tiene que ver con esto de afianzarnos, ¿no? Y de construirnos como sujetas políticas. Y Sojourner Truth, fíjense, en 1851, ¿no? Acá veo, no importan o no nos ven. Claro, sí, la visibilidad tiene que ver a veces que empieza a importar cuando se ven claro. Y esto es muy importante, porque no quiere decir que las mujeres negras no hubieran estado disputando, pero sino que no podían ser escuchadas. Esto, cuando alguien quiere decir algo, para que alguien pueda dar un testimonio, no solo tiene que tener ganas de decir algo, tiene que haber una sociedad que pueda escucharlo. Esto pasó mucho con, no sé, pienso en los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Cuando hay personas que han sobrevivido a experiencias sumamente traumáticas, para que puedan hablar de eso, no solo basta con que tengan ganas de contarlo y que se haga justicia, tiene que haber una sociedad implicada y que lo escuche, ¿no? Bueno, en nuestro país, por suerte, eso sí ocurrió, pero en otros lados no. Lo mismo con el caso de las mujeres. No es que las mujeres no hablaran, pero que no eran escuchadas, ¿no? Acá leo, la mujer que más lucha contra el machismo es Cristina. Todos son machitos, pero no toleran su fuerte personalidad. Y bueno, ¿qué pasa con Cristina, por ejemplo? Exactamente. ¿Qué pasa cuando una mujer llega a un lugar que históricamente le ha estado impedido, ¿no? ¿Qué se dice? Me acuerdo que leí en una de las presentaciones que había hecho, creo que Susana, si no recuerdo mal, de esto de todo lo que tuvo que sufrir por ser mujer, cosas que nunca se habían dicho de ningún presidente y se decían de Cristina, y bueno, claramente, ahí había un aspecto de género que claramente estaba operando, ¿no? Y no solo ser mujer, sino ser mujer y defender ciertos intereses, porque de Angela Merkel no dicen muchas cosas tampoco, y es mujer ocupando un puesto. ¿Qué pasa cuando no solo es mujer, sino que viene a denunciar intereses de grupos poderosos, de intereses de clase? Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Esto que estoy diciendo es lo que me están anticipando en el chat, exactamente, esa es la idea de interseccionalidad que vamos a trabajar hoy. Lo voy a dejar un poquito, pero exactamente, sí es eso, es la interseccionalidad. Pensar de manera compleja las identidades y las demandas, las luchas. Entonces, somos mujeres,
Bueno, es la pregunta de Sojourner Truth. ¿Acaso no soy una mujer? Y sí, es una mujer, pero que no está siendo representada, que no está siendo plena sujeta, plena persona política en ese movimiento, que debería incluirla, porque es el feminismo. Entonces aparece esta pregunta, ¿no? ¿A quiénes representa el feminismo hegemónico y a quiénes no? Los intereses de qué mujeres está representando un feminismo y los intereses de qué mujeres no está representando un feminismo. ¿Y cómo disputamos de nuevo, entonces? ¿Cómo construimos un feminismo donde no haya una compañera que diga, ¿y acaso no soy una mujer yo? ¿Y dónde está dónde estoy yo representada acá? Esto no me habla a mí, esto no me interpela, ¿no? Esta foto me encantó, no la conocía y la encontré ahora porque es del año pasado. Ella es Cherry Moraga con la mamá. Les hablé hace un cachito de Cherry Moraga como una de estas representantes de estos feminismos chicanos en Estados Unidos. Ahora enseguida nos vamos a ir para América Latina. Pero tuvo mucha fuerza esto, por eso lo estoy trayendo. Fíjense lo que dice Cherry Moraga. Esto es un texto del 81, un texto que ya tiene sus años. Dadas las varias comunidades que representamos, como mujeres, como gente de color, como obreras pobres, en nuestros cuerpos coexisten las identidades de opresiones múltiples, a las que hasta ahora ningún movimiento político, no obstante su origen geográfico, ha podido dirigirse simultáneamente. Representamos varias comunidades, quiere decir, estamos atravesadas por diferentes dominaciones. Y a ella dice, como mujeres, con relación al sistema patriarcal, como gente de color, como se llamaban así en esa época, mujeres de color, es decir, atravesadas por sistemas racistas, como obreras pobres, es decir, como mujeres que tienen un lugar, son mujeres trabajadoras, no son cualquier mujer de clase alta. Entonces, en esos cuerpos, todo eso, todas esas dominaciones coexisten al mismo tiempo, y no podemos decir cuál es más importante que la otra. No podemos decir, bueno, pero sufre más por ser mujer que por ser pobre, que por ser mujer de color. No, eso puede variar, depende de los contextos. En un contexto podrá tener más importancia, o podrá sufrir más, o podrá tener más peso una de esas aristas que otra, pero todas coexisten. Y fíjense esta es la denuncia que trae y que motiva después muchos desarrollos. Hoy ya esto sí se considera, a principios del 80 no. Ella dice, ningún movimiento está interpelando al feminismo. Ningún movimiento político hasta ahora ha pensado estas cosas juntas. El feminismo ha tendido a pensar solo en problemas, cuestiones de género, y se ha olvidado de que hay mujeres que no solo somos mujeres, sino pobres y de color. Entonces, el feminismo tiene que dirigirse simultáneamente a esos tres niveles. ¿Todos los feminismos van a hacer eso? Bueno, por supuesto que no. Y acá viene la pregunta de Bell Hooks, ¿y por qué? Y bueno, porque para muchas mujeres, ver que hay otras relaciones de dominación implicaría reconocer que tienen también privilegios, y muchas mujeres no quieren hacerlo. En el caso de Bell Hooks, da el ejemplo de las mujeres negras y las mujeres blancas feministas, y dice, pasaba que una mujer negra trabajaba en la casa como trabajadora doméstica, por ejemplo, una mujer blanca, y decía, bueno, no, la empleadora le decía, somos todas hermanas, esta idea de la sororidad, ¿no? Bueno, todas estamos sufriendo violencia de género. Y dice, bueno, y la trabajadora doméstica dice, sí, pero también acá hay una relación de dominación, no por ser mujeres, sino por ser de clases sociales diferentes, que si no la vemos, si no la problematizamos, la hacemos como si nada, la invisibilizamos y la reproducimos. Entonces la apuesta es eso, ¿no? En construir un feminismo popular crítico, un feminismo que piense género, clase social y raza, entre comillas, porque lo digo siempre, pero bueno, la raza no existe una biología, biológicamente no existen las razas, pero sí existe el racismo. Entonces por eso es que uso esa palabra raza y no uso etnia, que quizás es otra palabra que se usa así. Sí, y acá estoy leyendo lo que están diciendo de los feminismos y de las diferentes posiciones dentro del feminismo. También esto, Cristina no es solamente discriminada como mujer, exacto, sino por ser justicialista y popular. Exactamente, o sea, por eso ahí sirve la comparación con lo de Merkel, ¿no? Sobre Merkel, bueno, a veces le juzgan cómo está vestida y cómo no está vestida. También a Evo Morales le juzgaban cómo estaba vestido y cómo no estaba vestido, y es un varón. ¿Y por qué? Y bueno, porque había una dimensión también racista, ¿no? Que se cifraba en esas críticas.
Entonces, un feminismo que prescinda de esa mirada compleja que ahora vamos a definir como interseccional, o que vamos a pensar como interseccional, es un feminismo que puede luchar por ciertos derechos de ciertas mujeres, pero que va a dejar por fuera a amplias mayorías de mujeres y no solo de mujeres, ¿no? Eso que les conté es muy de la década de los 70, 80. Mucha visibilidad en Estados Unidos. Y ya en la década del 90 empiezan a surgir lo que llamamos feminismos postcoloniales y feminismos decoloniales, que lo habrán escuchado hablar también, que van a traer otra denuncia. Porque los feminismos de los que hablé recién, lo que cuestionaban era a un feminismo blanco, pero todo eso seguía pasando en Estados Unidos. Eran mujeres migrantes o mujeres negras que también residían en Estados Unidos. Desde la década del 90 va a cobrar mucha fuerza, y fines de los 80, el surgimiento de feminismos en otras partes del mundo, porque todo el feminismo no pasa en Estados Unidos, ¿no? Y feminismos que van a cuestionar no solo un feminismo blanco, sino una desigualdad que llamamos geopolítica, una desigualdad de poder colonial, que las mujeres negras que vivían en Estados Unidos no es que no lo vieran, pero es que eso no atravesaba su vida, porque el problema de Sojourner Truth no era que eran las colonias dentro de Estados Unidos, era el esclavismo dentro de Estados Unidos. Desde fines de los 80 y principios de los 90, mujeres que viven en otras partes del mundo van a empezar a denunciar que ese feminismo blanco no solo es blanco, sino que también es estadounidense, es decir, que también es de cierto país, de cierta potencia, entre comillas. ¿Y qué pasa cuando empezamos a mirar esas relaciones, ¿no? Un problema que lo trae una, si quieren pueden leerlo, que es muy, muy, muy interesante, Gayatri Spivak, una feminista de la India, que estudió, bueno, por fuera, después estudió en otros lados. En general, todas las teorías que conocemos, las conocemos pues en algún lugar pasaron por Estados Unidos o por Inglaterra. O sea, entonces, bueno, sigue habiendo ahí una colonialidad, pero bueno. Spivak escribe un texto muy importante, que es como el texto que funda o que abre estos feminismos postcoloniales, que dice, ¿puede hablar el subalterno? Esa es la pregunta que ella se hace, ¿sí? Que en realidad lo que quiere decir es, ¿quién nos escucha? A nosotras, a las mujeres indias, por ejemplo. Si apenas las escuchan, a las mujeres negras estadounidenses y a las mujeres chicanas en Estados Unidos, las mujeres que vivimos en India, mucho menos. Y lo que se empieza a ver es la subsistencia de formas coloniales del poder. Es decir, India, ustedes saben, fue durante muchos años una colonia que dependía del Imperio Británico, como nosotros fuimos durante muchos años una colonia que dependía de España, ¿no? ¿Qué es lo que dice, lo que empiezan a ver estas teorías? Aun cuando ya no seamos colonias, por suerte, afortunadamente, aunque no seamos colonias formalmente, somos democracias, tenemos presidentes o presidentas, sin embargo, sigue existiendo relaciones coloniales, lo que llaman una colonialidad. Aunque no seamos, lo repito, esto es importante, aunque no seamos colonias en el plano político, porque somos países independientes, seguimos insertos en relaciones coloniales. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, el mercado internacional, el tener que exportar, ¿no? El problema de las exportaciones que tenemos ahora, ¿no? Que todo lo que se produce se exporta de ciertos sectores, ¿no? Esa posición en eso que se llama la división internacional del trabajo, los países que quedamos, como decía Galeano, condenados a exportar materias primas, que a un bajo costo, un costo menor de lo que después eso se obtiene una vez exportado, etcétera. ¿Qué pasa, no? Esas serían relaciones de colonialidad que nos muestran que cuesta mucho romper esas tramas. ¿Y qué pasa cuando se toma una decisión que quiere romper con esas relaciones de colonialidad? Y bueno, muchos problemas. ¿Qué pasa cuando dicen, bueno, no vamos a exportar como pasó ahora, ¿no? No se puede exportar carne por un mes. Eso es romper esa relación de colonialidad, ¿no? Es decir, bueno, esto que se produce acá lo vamos a consumir nosotros primero, y después se verá si se exporta. Bueno, eso es querer romper ese costo. Había también creo que es indio, Samir Amin, no sé si lo conocen, es un teórico también que forma parte de las corrientes estas postcoloniales también, o críticas, y él decía, hay que hacer la estrategia de la desconexión, decía Samir Amin. Los países que estamos condenados, como decía Galeano, a exportar materias primas y a ocupar un lugar subalterno, tenemos que desconectarnos
Y lo que está pasando ahora con lo de las exportaciones es un ejemplo de desconectarse, ¿no? Si nos está desfavoreciendo esa inserción en el mercado internacional, entonces podemos desconectarnos, al menos por un tiempo, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco fuera del feminismo, pero eso es porque necesariamente tiene que ser así, porque si estamos diciendo que son feminismos que están atendiendo a muchas relaciones, y no solo al género, vamos a abrir, va a ser algo muy más amplio. Y ya también desde los 90, recién les hablé de feministas de la India, empiezan con mucha fuerza a recomponerse, porque ya existían, pero se recomponen, pensemos que es todavía esto de la recuperación democrática, lo que hablamos, ¿no? De la reconstrucción de las genealogías que nos han quedado cortadas por las dictaduras, lo que podríamos decir irrupción de otras diferencias, mucho más diferentes que las que estaban en Estados Unidos, que también eran diferentes. ¿Qué estamos hablando? De mujeres indígenas, de estos feminismos descoloniales o decoloniales. Y lo que también se llama feminismos de labia y ala, acá está la palabra, que seguramente que lo han visto ustedes esto, escrito en varios momentos, quizás ya conocen la palabra, creo que lo comentamos el último encuentro. Abya y ala es la denominación originaria que se le daba a este continente, el nombre propio, digamos, el nombre autóctono. Como cuando se cambió el nombre, ¿cómo se cambió el de Roca? ¿Cómo es el nombre? Perdón que no me lo acuerdo. Es ese mismo gesto, ¿no? De cambiar un nombre que tiene un legado colonial, que tiene una herencia colonial, por un nombre autodesignado, diríamos, ¿no? Por un nombre elegido. Acá estoy leyendo. Sí, Samir Emin, perdón, claro, fue egipcio, perdón que yo les dije que no sabía, no estaba segura. Y eso es parte del mismo, de lo que necesitamos desarmar, ¿no? Porque yo digo, uy, ¿es de la India o es de Egipto? Como ahí, esas cosas siguen operando, ¿no? En nuestra... Fisque Menuco, ahí va, gracias, sí, que no me acordaba. Es el mismo gesto de cambiar un nombre colonial por Fisque Menuco, es esta propuesta de cambiar América por Abya Yala, porque América es el nombre del continente por Américo Vespucio, ¿no? Por uno de los, como Colón, como si se llamara Colonia. Bueno, de hecho lo que pasa con Colombia, ¿no? Muchas de estas tierras fueron renombradas después de la colonización, pero ya tenían nombres estas tierras. Es el gesto de la colonia, ¿no? De imponerle un nombre a alguien que ya tiene un nombre. Entonces, muchas corrientes lo que están proponiendo es cambiar esos nombres, ¿sí? Cambiarlos por, en este caso, Abya Yala sería una denominación original. Acá hay muchos problemas con esto de, bueno, la verdad es que hablamos castellano, también hablamos un idioma que es el legado de la colonia. Ahí, bueno, ahí hay diferentes posiciones, ¿no? Pero bueno. Acá me preguntan, ¿cuál sería la diferencia entre postcolonial y decolonial? Muy buena pregunta. Las corrientes postcoloniales, lo que vienen a denunciar sobre todo, como les digo, surgen en la India, las corrientes postcoloniales, y tienen que ver con denunciar situaciones de colonización que fueron muy duraderas, es decir, con lugares que no se independizaron, como nos independizamos acá en América Latina, por ejemplo, en 1810 o 1816, y sobre todo, la diferencia fundamental, unos son de India, los postcoloniales, y los decoloniales son de América Latina, o de nuestra América, sobre todo, que las corrientes decoloniales, que no son solo feministas, sino que son una perspectiva crítica, y dentro de esa perspectiva hay feministas, dicen que el hito, la fecha clave para pensar la colonialidad es 1492, es decir, la fecha del llamado descubrimiento de América. Para los decoloniales y las decoloniales, el sistema colonial comienza en 1492 con la invasión colonial de América. Ese sería como el hito, ¿sí? Y lo que van a mostrar los decoloniales, que son los que están más cerca nuestro, muchos son argentinos y argentinas, van a denunciar, estoy hablando sí de los decoloniales, no de los postcoloniales. Los decoloniales van a señalar ese año 1492 como un hito, como un momento donde el mundo empieza a adoptar un nuevo patrón, dicen, de poder, dice Quijano. Surge un nuevo patrón de poder. ¿Qué surge, dice Quijano? Una forma de organizar a las poblaciones según su raza. La raza no existió siempre, la idea de raza como la pensamos. No siempre se clasificó a la gente en función del color de la piel. Quijano dice, eso empieza a pasar desde 1492, cuando se invade los territorios de América.
Entonces, ¿por qué surge esta idea de raza? Esto acá lo anoto Aníbal Quijano, sociólogo peruano que falleció lamentablemente hace poquito, hará un año y algo, que es el referente, esto se llama la teoría de la colonialidad del poder, o teoría descolonial. Quijano dice, cuando se invade Abya Yala, en ese momento en América, se empieza a utilizar a muchos sectores de la población como mano de obra esclava. Se los empieza a explotar para trabajar en las minas, a los indígenas, por ejemplo, a todos los pueblos originarios. También se traen muchas personas en lo que fue la esclavitud, que fue tremendo, ¿no? Desde África. Entonces se empieza a usar el color de la piel para justificar esas desigualdades. Es decir, se dice, bueno, vos como sos indio, como tenés tal color de piel, vas a tener que hacer tal trabajo explotado. Y vos como sos blanco, vas a tener tal privilegio. Esa es un poco la idea. Acá leo. A partir de 1492 surge la economía mundo, antecedente directo de la globalización. Bueno, ahí es muy interesante porque Quijano escribe muchos textos con Wallerstein, acá voy a escribir el nombre, que es el que acuña esa idea del sistema mundo, justamente, ¿no? Esta idea de que se crea un mercado mundial. El mundo, toda la economía mundial empieza a integrarse. Y va a haber ciertos países que van a tener que ocupar ciertas posiciones en esa economía mundial y otros que van a tener otras. Nosotros y las colonias vamos a ser productores agroexportadores, ¿no? Productores de materias primas, y como tales nos vamos a insertar en ese sistema. Y otros países van a tener industria, van a vender tecnología, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, muy interesantes los comentarios, voy a dejar de leer un cachito porque me voy por los comentarios, pero sí. Entonces, la diferencia fundamental sería, los postcoloniales, como piensan desde la India, no le dan tanta relevancia a 1492. Estoy sintetizándolo un poco, pero digamos, lo que piensan más que nada son las colonias con el modelo de lo británico, que tuvo otra forma diferente. El modelo, digamos, de los feminismos postcoloniales y de las teorías postcoloniales es la colonización británica. Para los feminismos decoloniales, que son los nuestros, y las teorías decoloniales, lo que se piensa es la colonización, sobre todo portuguesa y española, y 1492 como el año, ¿sí? Esto, si les interesa, les puedo mandar después algún texto para que lean. Les dejé acá el cuadro de Torres García, de Joaquín Torres García, el pintor uruguayo, ¿no? Esta América invertida, ¿no? Porque también, cuando se descubre, entre comillas, América, se empiezan a hacer también ciertas cartografías, ciertos mapas, y nosotros vamos a quedar ubicados también, ¿no? Como abajo. ¿Por qué arriba y abajo? ¿Por qué esa metáfora? Si, como decía un historista de Mafalda, ¿no? En el espacio no hay arriba y abajo, ¿no? ¿Por qué estamos abajo? Entonces, este gesto de invertir América tiene que ver con esa apuesta de descolonizar. Descolonizar cómo nos percibimos también. Esta idea de que lo nacional sería peor, ¿no? O lo local sería peor y siempre es mejor lo de afuera. Esas son como las cosas de la colonialidad que están presentes, que ellos dicen, ¿no? Acá preguntan si las desigualdades de género existieron desde siempre. Ahora vamos a ir a eso. El problema del alma de las mujeres y de los pueblos originarios fue toda una discusión. Ahí, bueno, pueden buscar de la disputa de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, de si tenían alma o no las personas originarias de estos territorios, ¿no? Voy a pasar un poquito, así no me... ¿Qué empiezan a traer estos decoloniales? Voy a tomar, no los postcoloniales, aunque son muy interesantes los postcoloniales, pero bueno, como hablan de una historia que no tiene tanto que ver con nuestra propia historia, por eso voy a tomar los decoloniales, que serían los de América Latina y el Caribe. Dentro de las teorías, como les digo, decoloniales, algunas van a ser feministas descoloniales, no todos, digamos, es como una subvertiente, perdón que estoy metiendo muchos adjetivos, ¿no? Pero son, dentro de las teorías decoloniales, hay también feminismos decoloniales. Y la primera que propone esa alianza es María Lugones, que está acá en la foto. Filósofa argentina, murió también lamentablemente hace muy poco, el año pasado si no recuerdo mal. ¿Por qué esta idea de un feminismo descolonial? Porque lo que veían, o lo que pasaba, era que parecían ir por dos carriles distintos, esas dos luchas. Por un lado la lucha feminista, por un carril. Por otro lado, la lucha descolonial por otro. Es decir, Quijano, Samir Amin, que lo voy a incluir acá con estas teorías críticas, aunque como decían las compañeras, viene más de la economía, y bueno,
Samira Amin, Quijano, Miñolo, Dussel, todos nombres de figuras muy importantes que han denunciado el lugar de América Latina como un espacio de saqueo, básicamente, ¿no? América Latina como una superficie a ser saqueada, a ser apropiada, a ser explotada. Y por otro lado venían teorías feministas, muchas de ellas blancas, feminismos blancos, feminismos muchos burgueses, no todos, pero muchos sí. Entonces la apuesta de María Lugones es a vincular esos dos espacios, vincular las críticas decoloniales con las críticas feministas, para construir lo que llamó un feminismo descolonial. Ella es la que le pone ese nombre, María Lugones. Un feminismo descolonial, dice María Lugones, es posible y es necesario cuando pensamos desde América Latina. En América Latina, en todos lados, pero acá es más evidente, estamos frente a algo que han llamado algunas, bueno, por ejemplo, Claudia Corolla, algunas que han trabajado mucho también feminismos populares, la trenza de la dominación. Tres sistemas que se entrelazan. Patriarcado, que va a generar situación de opresión sobre ciertos grupos, considerados mujeres, por ejemplo. Colonialidad, y racismo junto con colonialidad, y capitalismo. La trenza, porque están entrelazados, están juntos, están mezclados, no los podemos separar. Analíticamente podemos decir, bueno, esto es patriarcado, esto es capitalismo y esto es racismo. Pero en la práctica están juntos, no se pueden disociar. Entonces la apuesta de un feminismo descolonial es un feminismo que pone mucho el acento en estos dos primeros, en patriarcado y en colonialidad, en denunciar la situación, digamos, de injusticias machistas, misóginas, androcéntricas, y en denunciar el lugar subalterno dentro del sistema mundial que tenemos como región América Latina, Caribe, etc. El capitalismo no tiene tanto énfasis, pero también está esa dimensión. ¿Van a proponer en esta línea de un feminismo descolonial una revisión de las teorías feministas, de las categorías hegemónicas, para ver qué nos dicen o no desde América Latina? Para no importar solamente teorías, para no pensar con categorías que no son nuestras, en este gesto de nombrarnos a nosotras. Van a hacer que ahora lo vamos a ver un poquito. Y dos conceptos son claves. La idea de opresiones múltiples, que ya vimos que estaba desde Sojourner Truth, es decir, opresiones patriarcales, opresiones racistas y coloniales y opresiones de clase o capitalistas, y esta apuesta de descolonizar el feminismo. Una categoría clave de estos feminismos descoloniales es la idea de interseccionalidad, que en realidad la propone una abogada afro-norteamericana, se llama Crenshaw, y se ha vuelto hoy en día como, dicen que es como la herramienta metodológica más importante. Dicen, y yo lo creo, digo, es una herramienta fundamental. Fíjense, la interseccionalidad, una definición posible del material que les dejé. Es una herramienta para el análisis y la elaboración de políticas que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y a oportunidades. ¿Qué quiere decir? El género es una categoría fundamental cuando pensamos en políticas, pero si solo miramos de nuevo el género, nos vamos a perder de vista otras formas que atraviesan esas identidades, otros sistemas de dominación, sobre todo el capitalismo y el racismo. Y entonces, si queremos construir políticas o teorías, incluso yo hablo mucho de teoría por culpa de esto de la filosofía, pero bueno, vamos a pensar en clave de políticas públicas, ¿no? Queremos construir políticas públicas que tengan realmente una perspectiva de derechos humanos, tenemos que pensar en términos interseccionales. Tenemos que pensar que las personas están atravesadas por diferentes relaciones de dominación. Y algunas personas van a tener posiciones de privilegio en esas relaciones. Va a haber algunas mujeres que puedan sufrir opresión por ser mujeres, pero que tengan privilegios de clase social y que tengan privilegios, entre comillas, de raza. Por caso va a haber otras mujeres que no van a tener no van a tener privilegio en ninguna de esas tres relaciones. Entonces, como mujeres van a estar oprimidas por ser mujeres en un sistema patriarcal, por ser pobres o por ser de sectores populares van a estar en situación de opresión con relación a otras mujeres, y por ser, por ejemplo,
migrantes de países limítrofes o migrantes dentro del propio territorio, como pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también van a sufrir otras formas de opresión. Por eso es clave, para pensar esto como un enfoque complejo, un feminismo que sea realmente rico, un feminismo que no se quede mirando solo un aspecto de un problema que evidentemente es más complejo. Ahí estoy leyendo un poquito lo que van comentando. Uy, sí, perdón, bueno, y yo estoy también retomando, no voy a mirar un ratito el chat, así no me voy yo por la... Es las ganas de compartir y de discutir, es lo que pasa, ¿no? Que una un cachito hace que yo me cope con los comentarios. No, porque sí, pero hay compañeras que escriben por privado que les cuesta mucho seguir lo que vos estás hablando si a cada rato aparecen comentarios. Entonces, digo, está buenísimo y creo que es parte también de esto de poder. Pero por ahí, vas a hacer una pregunta, hacer un comentario puntual sobre algo, no cuando, digo, a cada rato va apareciendo comentarios sobre cada cosa que opinás o sobre cada cosa que nos planteás. Eso por ahí dificulta el de algunas compañeras y por eso sugerí que bajemos la cantidad de comentarios para vos, para que no te pierdas, pero también para las compañeras, ¿no? Porque es importante que todas podamos seguir lo que vos estás diciendo. Voy a riesgo de redundar un poquito, voy a retomar un poco entonces una mini recapitulación de hasta acá. Voy a seguir un poquito más y después ya dejo, pero vuelvo para tener este panorama de lo que venimos diciendo, de lo que quiero traer a este encuentro. Desde siempre hubo críticas de feminismos populares a feminismos hegemónicos. Desde siempre hubo mujeres que se sintieron en tensión, digamos, o no completamente representadas por ciertos feminismos hegemónicos. Eso empezó muy temprano, como les decía, podemos mirar esta Sojourner Truth, esta mujer, esta afro-norteamericana, era una mujer negra que había sufrido en su carne propia situaciones, había vivido en situaciones de esclavitud. Entonces, tempranamente empieza a haber esa crítica a cierto feminismo blanco. Eso se consolida y se hace muy fuerte en la década del 70, en los Estados Unidos, con esta crítica de las mujeres chicanas, o sea, mexicanas que residen en Estados Unidos, y de las mujeres negras a el feminismo blanco. Un poco después, ya fines de los 80, principios de los 90, ustedes piensen que en la década del 70, la mayor parte del Cono Sur estuvimos en dictaduras, entonces tuvimos un momento de fervor feminista que después lamentablemente, como pasó con todos los movimientos, ¿no? Y con todas las luchas, durante años se nos cortan por culpa de estas interrupciones del orden democrático, ¿no? Por eso no estoy hablando de los 70s en América Latina. Entonces tenemos que esperar un poquito ahí a los 80s, 90s para que se puedan recomponer nuestros movimientos. Y ahí, en América Latina, empiezan a surgir feminismos que también van a cuestionar al feminismo blanco, como hacían las mexicanas y las mujeres negras en Estados Unidos, pero que además de criticar esa cuestión racial de ciertos feminismos, van a mostrar que hay también situaciones de dominación que tienen que ver con la colonización. Es decir, que no es lo mismo ser una mujer, aunque seas negra, pero estadounidense, que una mujer negra que vive en Haití. No vas a tener las mismas trayectorias de vida, no vas a tener las mismas oportunidades. Es decir, que dentro del mundo, si tomamos como parámetro el mundo, va a haber ciertos países, ciertas regiones que van a tener privilegios políticos, económicos, por sobre otras. Eso tiene que ver en buena medida, como decíamos, con la economía mundial y cómo se construye eso que algunos teóricos llamaron el sistema mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dos palabras sobre el sistema mundo. Que en el mundo antiguo no estaba todo conectado como está ahora nuestro mundo. No hacía un sistema. Había regiones que tenían comercio entre sí. Estoy yéndome muy atrás. Pensemos en el mundo bien antiguo. En la modernidad y en la época contemporánea, el mundo es un sistema, está todo conectado. Eso nos lo mostró muy claramente la pandemia. Un virus que apareció primero en una ciudad, en la otra punta, digamos, de donde estamos nosotros, enseguida llegó a nuestro país. Eso es parte de ese sistema mundo. Es decir,
una madera que se tala en un bosque del Amazonas, a los 3 días puede estar en Noruega, para construir una cabaña de un noruego. Entonces, vivimos en un mundo que es un sistema que está conectado. Eso no sería malo si no fuera que es un sistema que es muy desigual, que es un sistema que está atravesado por fuertes lógicas de dominación. Es decir, va a haber algunos países que, como decía, me gustan mucho las venas abiertas de América Latina, por eso lo estoy trayendo. Parece, decía Galeano, que hay países que estamos empecinados en perder siempre. Parece que siempre, como lo dice irónicamente, ¿no? Dice como que siempre quisiéramos llevarnos la peor parte. Y no, no es que nos queremos llevar la peor parte. Es que dentro de ese sistema se nos han asignado las posiciones de desventaja. Dentro de ese sistema vamos a tener que proporcionar productos a un precio barato para alimentar el mercado internacional, etcétera, etcétera. Esos son lo que se llamó teorías decoloniales. Teorías latinoamericanas, incluso antes las teorías de la dependencia, que seguramente ustedes habrán leído y conozcan, también denuncian esto mismo. Y dentro de esas teorías, algunas feministas, muy recientemente, hace pocas décadas, empiezan a pensar cómo vinculamos esas críticas de la colonia con las críticas feministas. Cómo nos pensamos como mujeres y como latinoamericanas. No sé si me estoy dando a entender o si es muy complicado, pero la idea sería, había un problema que en Estados Unidos las mujeres negras tenían por el racismo y por las desigualdades de clase. Pero no veían tanto esta dimensión de la colonia, porque estaban en el centro, entre comillas, del imperio, en el ojo de la tormenta, o estaban ellas mismas en una posición que no sufrían tanto quizás por estos problemas sí por el racismo, pero no por la colonialidad. Entonces ahora estos feminismos descoloniales que son latinoamericanos, que son y del Caribe, van a mostrar que por ser mujeres y por habitar en estos territorios tenemos otros problemas que los feminismos tenemos que asumir y que tenemos que pensar. Eso es lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿sí? Y en ese sentido aparece esta idea de la interseccionalidad. ¿Por qué se llama interseccionalidad? Porque justamente es la idea de la intersección. De lo que nos habla es de que nuestras identidades son como un nudo donde cruzan diferentes ejes del poder, por decirlo de alguna manera, de diferentes líneas del poder que se intersectan. Es decir, el capitalismo, el racismo, el capitalismo se intersectan en nuestro cuerpo. Y eso va a dar como resultado opresiones o privilegios. Yo puedo ser oprimida como mujer, pero como perteneciente a las clases medias puedo tener una posición de relativo privilegio de clase, aunque por relación a una mujer de clase alta puedo estar en relación de desventaja, pero no con relación a la mayoría de mujeres que habitan o que están en sectores populares, ¿entiende? Es decir, que la interseccionalidad lo que nos permite es desarmar y reconocer, porque ahí es lo que dice Bell Hooks. Si una mujer tiene un privilegio de clase o de raza y no lo reconoce, va a reproducir situaciones de desigualdad. O sea, a eso hay que reconocerlo, dice Bell Hooks. Hay que ver que no es lo mismo ser mujer y vivir en un asentamiento que ser mujer y vivir en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si no vemos esas diferencias y hacemos como que da todo lo mismo, estamos en problemas, dice Bell Hooks. Por eso la importancia de esta mirada interseccional. La importancia de una mirada que pueda discriminar, en el sentido no de discriminación, sino de que pueda distinguir, una mirada que pueda distinguir, mejor voy a decir, porque era una mala metáfora la otra, una mirada que pueda distinguir, ¿sí? Y que pueda ver qué diferencias hay, qué tenemos en común, como mujeres todas, Sojourner Truth, Gloria Anzaldúa, nosotras, y Nancy Fraser o Judith Butler, si tenemos cosas en común, y que no tenemos en común. Eso no nos debilita, eso nos da fuerza, porque nos permite reconocer que puede haber relaciones de desigualdad, como decían ustedes hoy, entre mujeres puede haber relaciones de desigualdad, y sí, por supuesto, porque son las dos mujeres pero no pertenecen a la misma clase social, porque son las dos mujeres pero una vive en Recoleta y la otra es migrante, entonces, o vive en el barrio Mujica. Entonces, ahí es donde empezamos a desarmar esa idea y pensamos un feminismo que no reproduzca relaciones de desigualdad. Un feminismo popular que no reproduzca relaciones de desigualdad. Voy a avanzar un poquitito más
con el otro texto que les propuse para leer hoy, que es este de ennegrecer el feminismo. ¿Por qué, mientras se termina de completar esta cita que va lento, por qué ennegrecer el feminismo? Justamente por eso. Porque el feminismo, dice Sueli Carneiro, históricamente fue un feminismo blanco, un feminismo de ciertas mujeres burguesas, o de mujeres que tenían privilegios de clase y de raza, de posición respecto de las relaciones geopolíticas. Entonces, fíjense, no me voy a anticipar, les voy a leer este fragmentito del texto que les compartí de Sueli Carneiro, que es afro-brasileña. Dice: cuando hablamos del mito de la fragilidad femenina, ¿de qué mujeres se está hablando? Nosotras, las mujeres negras, formamos parte de un contingente de mujeres, probablemente mayoritario, que nunca se reconoció en este mito, porque nunca fuimos tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres que trabajó durante siglos como esclavas, labrando la tierra o en las calles vendiendo o prostituyéndose. Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y trabajar. Somos parte de un contingente con identidad de objeto, dice Sueli Carneiro. Sueli Carneiro es contemporánea, escribe ahora desde nuestros tiempos. Fíjense que es similar a lo que proponía Sojourner Truth en 1851, ¿no? Es esta misma idea. Cuando el feminismo cuestiona construcciones de la mujer, que siguen vigentes, por supuesto, pero bueno, eso invisibiliza la experiencia de otras mujeres. Cuando decimos que el patriarcado dice que las mujeres somos débiles, somos frágiles, tienen que ayudarnos los varones, esta cosa paternalista, ¿eso se piensa respecto de todas las mujeres o respecto de algunas? Es lo que está diciendo Sueli Carneiro. A mí dice, yo soy una mujer negra, nunca nadie me trató como si fuera frágil. Lo mismo que dice Sojourner Truth, nunca me cedieron el asiento los caballeros ni me abrieron la puerta. No tengo esos problemas, tengo otros problemas. Lo mismo con el problema del trabajo. Cuando las feministas pedían derecho al trabajo. Siempre trabajamos, dice Sueli Carneiro. Trabajamos como esclavas. Entonces hay otras relaciones de dominación que tenemos que ver, ¿sí? Si queremos construir estos feminismos populares, es decir, insistiendo en lo mismo que estamos trabajando desde el primer encuentro, ¿no? Interseccionar la categoría de género con otras categorías. Una pregunta que me hacían por el chat y que viene ahora un poquito a la respuesta es: ¿qué pasaba con el patriarcado, con el género en Avia Yala? Como dije, vamos a proponer ese nombre, decíamos entonces, del mismo modo que decimos Fisque Menuco, para no usar nombres que tengan un sello, una marca colonial, vamos a decir Avia Yala, por ahora, para pensar un nombre que no sea América, que es un nombre de la colonia, que es en homenaje justamente a un colonizador o un invasor. Entonces, cuando pensamos en Avia Yala, y pensamos en los feminismos desde Avia Yala, ¿qué pasaba con el patriarcado? ¿Qué pasaba con el género? La pregunta que hacían por el chat era interesante. ¿Había género? ¿Había desigualdad entre varones o mujeres o no había desigualdad? Bueno, en general, las que hacen antropología feminista, que son las que buscan esos registros, dicen que sí, que había una especie de género, pero era un género muy diferente a como se lo pensaba en Europa, ¿sí? Rita Segato, que está acá arriba en el Power, ella es antropóloga argentina, vivió mucho tiempo en Brasil, ahora está residiendo, si no recuerdo mal, en Tilcara. Dice Rita Segato, lo que hay es un patriarcado, lo que había, es un patriarcado de baja intensidad. Esto un poco lo introdujimos en el encuentro anterior. Es decir, ¿por qué dice que era de baja intensidad? Porque no había una escisión entre el mundo doméstico y el mundo público. No había una división entre espacio público y espacio privado, ¿sí? Las dos esferas estaban vinculadas. Las mujeres ocupaban eso que llamaríamos espacio doméstico, pero un espacio que se reconocía como valioso. Es decir, los trabajos que las mujeres hacían en la casa se consideraban valiosos. Tan valiosos como la casa, con Z, que eran actividades de los varones, ¿no? ¿Qué dice Rita Segato? ¿Qué pasa cuando empieza la colonia? Las mujeres van a empezar a quedar confinadas en esa esfera doméstica, en el espacio doméstico, en la casa. Se les va a pedir que cumplan el trabajo reproductivo, trabajo doméstico, el cuidado de otras personas, etcétera, etcétera, y eso va a perder valor, se va a desvalorizar.
actividades que antes tenían valor en el mundo de Abya Yala, en el mundo previo a la invasión colonial, van a quedar desvalorizadas. Y se va a imponer, lo que dice Rita Segato, un orden heteronormativo. Es decir, en Abya Yala, el tema del dimorfismo sexual, el tema de la heterosexualidad obligatoria, no existía de esa forma tan fuerte. ¿Qué dice Rita Segato? Había como una labilidad, quiere decir como una movilidad. Entonces, las personas podían estar con varones, estar con mujeres, se casaban, es decir, era un sistema heteronormativo, pero no estaba tan regulado qué tipo de vínculos sexoafectivos eran posibles y cuáles no. Y sobre todo, no había una relación entre la biología y ese deseo. Es decir, muchas comunidades tenían, por ejemplo, tercer género, lo que se llamaba un tercer género, o personas que reconocían que llamaban doble espíritu, que hoy diríamos personas trans o personas travestis, y eran categorías y personas que eran parte de lo social. Categorías, digo, porque tenían nombres, doble espíritu, por ejemplo, para hablar de alguien que era varón y mujer a la vez, y esas personas no estaban excluidas del orden social, ¿se entiende? Lo que dice Rita Segato es, cuando vienen los invasores coloniales, a partir de 1492, viene otro patriarcado, otra forma de desigualdad, que sí va a imponer este orden heteronormativo, que sí lo va a vincular con la biología, es decir, con nacer con determinada anatomía genital, y a las mujeres se las va a despolitizar, entre comillas, se les va a buscar quitar ese papel que habían tenido. Algo muy parecido dice Silvia Rivera Cusicanqui, que es una teórica y militante, ella es anarquista de Bolivia, y dice también algo similar, dice, existía un orden patriarcal, pero era diferente. Por ejemplo, las mujeres trabajaban en el espacio productivo en Bolivia, por ejemplo, en todo lo que eran los circuitos de comercialización, las mujeres tenían un papel importante. ¿Qué quiero decir? Que si en Europa las mujeres estaban encerradas en la casa en 1492 o en 1500, en América Latina las mujeres no estaban encerradas en la casa. Las mujeres comerciaban, tenían un papel en los esquemas productivos, o trabajaban en la casa, pero esas actividades eran reconocidas. Por eso dice Rita Segato, era un patriarcado de baja intensidad. Todo eso se trastoca con la invasión colonial. Algunas teóricas, ahora lo vamos a ver, han llamado a eso un entronque patriarcal. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles y los portugueses acá a Abya Yala, estos territorios? Ese patriarcado que ellos traían se enlaza, se entronca por eso con estos patriarcados de baja intensidad o con estos patriarcados originarios. Esa idea del entronque patriarcal es de las feministas comunitarias de Bolivia, esa idea de que se encuentran dos patriarcados y se potencia, por supuesto, ese orden patriarcal. Y fíjense de qué larga data esta idea de que las mujeres tenemos que estar en lo doméstico, de que no podemos participar en los espacios políticos, se refuerza, cosas que estaban, pero mucho menos, se refuerzan desde la invasión colonial. Acá les puse a Lorena Cabnal, ella es del feminismo comunitario de Guatemala. Ellas no se consideran que hacen teoría, digamos. Ellas se denominan como feministas comunitarias y son bien de movimiento, o sea, es una propuesta que es muy de prácticas, que tiene que ver no tanto con escribir o con... María Lugones es muy filósofa, quiero decir, que hablé del feminismo descolonial, escribe desde la academia. Estas mujeres de los feminismos comunitarios están transformando desde los territorios, están apostando a descolonizar como prácticas, no solo como teorías, sino ejercer una descolonización. Lorena Cabnal es una de las representantes, les dejé un textito como optativo si quieren leer. Acá les puse también la foto de Berta Cáceres, de la que no voy a hablar demasiado porque va a hablar Charo, mi compañera del CINE, que va a estar después en los otros encuentros. Berta Cáceres, militante hondureña, ella participaba, bueno, y era una referenta, una líder del COPIN, que era el Consejo Popular de Organizaciones Indígenas en Honduras, y luchó contra, por ejemplo, la privatización de los ríos, que bueno, empresas multinacionales querían privatizar ríos donde vivían las comunidades originarias, ¿no? De las que ella era parte también. Y fue asesinada por sicarios, digamos, por tocar los intereses de esa relación colonial, ¿no? de esa privatización por parte de las multinacionales.
Muchas de estas, de las feministas comunitarias o no, pero muchas de estas líderes populares, de feminismos populares, han sido asesinadas, y eso son feminicidios, pero que están atravesados también, como ustedes veían, por otras dimensiones, no solo por ser mujeres, sino por el tipo de intereses que están defendiendo, y los grupos populares a los que están defendiendo, y bueno, las luchas contra la colonia también son muy, contra esos poderes de las multinacionales, bueno, acá podemos pensar en lo que es el FMI también, ¿no? Todas dimensiones claramente que instalan relaciones de colonialidad. Y estas mujeres de los feminismos comunitarios, Julieta Paredes es del feminismo comunitario en Bolivia, Lorena Cabnal, el feminismo comunitario en Guatemala, y Berta Cáceres era de un feminismo popular o de unos movimientos populares en Honduras. Lo que tienen en común es que todos los feminismos comunitarios defienden lo que llaman el cuerpo territorio. Es decir, ellas dicen, para las mujeres es importante defender nuestro cuerpo, luchar, por ejemplo, contra los ataques sexuales, contra las violaciones, contra los feminicidios, contra las muertes. Pero también defendemos otro territorio, que no es solo nuestro cuerpo, sino el espacio que habitamos, nuestras tierras, ¿no? Y las defendemos ¿contra qué? Bueno, contra esas formas de las multinacionales, de las privatizaciones, contra esos poderes de la colonia que siguen realizando pillajes, como diría Galeano, que siguen saqueando nuestros recursos, nuestros cuerpos en ese sentido amplio, ¿no? Por eso dicen el cuerpo territorio. Y ustedes fíjense que es sintomático, que es revelador de esto, que cuando un ejército invade un país, los crímenes, un crimen de lesa humanidad que tiende a ocurrir es que se invade un territorio y se viola a las mujeres de ese sitio, ¿no? Porque es ese mismo gesto, ¿no? Se invade un territorio y se invade el cuerpo territorio también de quienes habitan ese territorio. Y a los varones se los asesinará, ¿no? También, digo que también es otra forma, por supuesto, de imponerse sobre ese cuerpo territorio. Entonces estas feministas comunitarias lo que están trayendo o lo que están diciendo es cómo mujeres latinoamericanas y del Caribe no solo defendemos nuestros cuerpos de mujeres individuales, sino también estos cuerpos que habitamos de la tierra, nuestras tierras, contra esa doble apropiación de nuestros cuerpos y de nuestros espacios de habitación. Y algo muy lindo que propone Lorena Cabnal, que se los dejé en un videíto, les dejé para que vieran, seguramente se los manda después por correo, un video que ella habla de la sanación ancestral, que es como una apuesta que trae. Ellas son todas mujeres indígenas, mujeres que están dentro de sus propias comunidades, denunciando también formas de sexismo que viven en sus comunidades, formas de machismo que viven en sus comunidades. Ella dice, tenemos las mujeres que hacer algo, o propone, no es que dice que tenemos que hacerlo, pero lo propone, que llama la sanación ancestral, que tiene que ver con recuperar las luchas de nuestras ancestras. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos la clase pasada, el encuentro pasado. La sanación ancestral implica reconocernos en luchas de mujeres de nuestros propios territorios, de nuestras familias, o nuestros afectos, o nuestras referencias políticas, reconocernos y ver que las mujeres siempre hemos resistido, dice Lorena Cabnal, y siempre hemos encontrado formas de oponer resistencia a esas desigualdades, a esas discriminaciones. El tema es que es una historia que está muy oculta, que está muy invisibilizada. Era lo que decíamos la clase pasada, retomando esta idea de Walter Benjamin, ¿no? La historia la escriben los que ganan, o bueno, como la canción, ¿no? Como en las canciones, ¿no? ¿Quién escribirá la historia? ¿No? Lo que decíamos el encuentro pasado. ¿Quién escribe la historia? La historia la escribe el que gana. Entonces, las mujeres que históricamente hemos tendido a perder en estas disputas, ¿no? por el patriarcado, tenemos que reescribir esas historias. Y parte de esa reescritura tiene que ver con reconocer nuestras luchas, para no pensar que siempre hemos estado sometidas o sumisas, que no ha sido así, porque siempre hemos resistido. Por eso les traía esa frase de Sojourner Truth de 1851. ¿Acaso no soy una mujer, no? Una interseccionalidad antes de cualquier formulación interseccional. Ya lo estaba viviendo porque lo estaba viviendo, ¿no? Entonces me parece interesante esta apuesta de Lorena Cabnal a reconocernos en esas tradiciones de lucha de mujeres con las que no solo sentimos identificación por mujeres, sino por otras cuestiones, ¿no? Como venimos diciendo. Para ir terminando con esto y charlamos un poquito.
Propuestas entonces de lo que podría ser un feminismo popular, es algo que está en construcción, que está moviéndose como todo movimiento y que está muy abierto a pensarlo, a repensarlo, a armarlo. Y bueno, me parece que este espacio y esta escuela es una muestra de eso también, ¿no? De que estamos pensando y que estamos apostando a estos feminismos populares, que tenemos un legado, tenemos una tradición, tenemos una genealogía que reconstruimos y que construimos, y tenemos muchos desafíos, ¿no? En el futuro. Uno sería descolonizar el feminismo. Si no descolonizamos el feminismo, va a ser un feminismo racista, dice María Lugones. Es decir, si no pensamos que además del género opera el racismo, vamos a hacer feminismos que sean racistas. Y bueno, por supuesto que un feminismo popular no puede ser un feminismo racista. Esta idea de la interseccionalidad, de que el patriarcado no alcanza para entender las formas de dominación. Tenemos que pensar en términos interseccionales. Patriarcado, racismo y capitalismo, la trenza de la dominación. En América Latina y en el Caribe, en los últimos años ha habido muchísimo desarrollo en este sentido, muchísimo, desde teorías y desde prácticas, y desde la mezcla entre las teorías y las prácticas, como el feminismo comunitario, como los feminismos descoloniales, como las antropólogas como Rita Segato, o las militantes como Silvia Rivera Cusicanqui. Ahí pensamos, bueno, y ustedes, yo estoy poniendo las más lejanas en un sentido, pero bueno, ustedes ya traían nuestras propias, ¿no? Y sus propias identificaciones y sus propios recorridos, ¿no? Traían a Milagro Sala, a Cristina, ¿no? ¿Cómo armamos, cómo construimos entonces desde esas trayectorias y desde esas identificaciones políticas, como digo, además de personales, cómo construimos estos feminismos populares, ¿no? Me parece acá esta idea que es de Nancy Fraser, para ir cerrando. Nancy Fraser es una teórica y militante, es marxista, pero lo que dice me parece que admite una relectura, a mí me gusta hacerle una relectura peronista a Nancy Fraser, porque me parece que ella, esto que piensa desde Estados Unidos, cuando lo pensamos desde nuestros territorios, adquiere otro sentido. Ella dice, tenemos que construir un feminismo para el 99%, un poco de lo que hablamos en el encuentro anterior. Con esto voy a cerrar este encuentro y lo que conversamos la clase pasada, pues la última vez que yo por este momento o por este espacio de formación no las voy a reencontrar, así que voy a hacer esta especie de balance, ¿sí? ¿Cómo construimos un feminismo que sea para el 99%? Frente al avance de esos feminismos empresariales, frente al avance de feminismos que están defendiendo los intereses de muy poquitas mujeres, ¿cómo construimos un feminismo que sería popular, un feminismo masivo para el 99%? Esa es la imagen, o un feminismo para todo el mundo, como decía Bell Hooks, ¿no? Por un lado, me parece, ¿no? Son perspectivas. Luchar contra la violencia de género, un reclamo histórico del feminismo, tiene que estar en la agenda, por supuesto, porque las mujeres somos asesinadas, somos violadas, sufrimos acosos y abusos múltiples. Luchar contra la violencia de género es un paso clave para desarmar lógicas patriarcales. Pero también tenemos que disputar desde la agenda del trabajo. Y acá me parece que esto es interesante para pensar en clave de las políticas públicas, ¿no? Y políticas que se están implementando ya también, ¿no? ¿Cómo disputamos desde la agenda del trabajo? Es decir, ¿cómo revertimos la feminización de la pobreza? Y ahí ya empezamos a tener una cierta distinción, porque va a haber feminismos, como dice Fraser, empresariales, feminismos liberales, que no les va a interesar disputar la agenda del trabajo. Van a decir, bueno, solo luchamos contra la violencia, listo, pues somos feministas. Bueno, no, un feminismo popular tiene que luchar contra las violencias sexistas, pero también disputar desde la agenda del trabajo. Es decir, también tiene que ver que las mujeres tenemos menos posibilidad de conseguir trabajo, conseguimos peores salarios por los mismos trabajos, tenemos carga diferencial de todo lo que son los trabajos de cuidado en la casa. Y fíjense que acá les puse una flechita, ¿no? En esto. Ahora vieron que está tomando mucha fuerza esta idea de que hay que lograr una repartición igualitaria de los trabajos domésticos y de cuidado, de lo que asegura la sostenibilidad de la vida, lo que nos permite estar vivos y vivas y comiendo cada día, ¿no? Eso lo aseguramos las mujeres. Por eso no es casualidad que sean mayoritariamente mujeres manteniendo y sosteniendo los comedores, ¿no? Y los espacios comunitarios. Porque, bueno, históricamente las mujeres hemos tenido que sostener esos espacios y eso es muy valioso, eso es muy importante. Pero
si las mujeres no logramos compartir eso con nuestros compañeros, es decir, que todos nos hagamos cargo por igual de nuestras necesidades de comer, de alimentarnos, de vestirnos, de cuidar a otras personas, el tiempo que dediquemos a esos trabajos nos va a impedir trabajar, si queremos, por ejemplo, fuera de la casa, en espacios de representación política. Por eso va esta flechita. Porque en nuestro país, hoy, en las estadísticas, las mujeres destinamos más del doble de tiempo que los varones a estos trabajos de lo que llamamos trabajos reproductivos, que son toda la limpieza, la crianza, el cuidado de personas mayores, el cuidado de personas que tienen enfermedades. Todo eso, las mujeres le destinamos más del doble de tiempo. Entonces, si por día le destinamos 6 horas a todo eso, nos queda mucho menos tiempo para hacer otras cosas que quizás también queremos hacer. Entonces, es fundamental que se transforme esa desigualdad, que es muy fuerte, como les digo, porque es el doble de tiempo. Los compañeros tienen que también participar de ese tipo de trabajos, no pueden ser trabajos que solo hagamos las mujeres. Tiene que haber, por eso decimos, repartición igualitaria de esos trabajos. Ellos también tienen que cocinar, ellos también tienen que lavar, ellos también tienen que limpiar, ellos también tienen que sostener las redes de afecto, ellos también tienen que estar en esos espacios y destinando ese tiempo también. Así nosotras también podemos participar de los espacios de toma de decisión política, de los espacios políticos, porque si solo tenemos que, si estamos en nuestra casa y tenemos que cumplir todo el trabajo doméstico y solo nosotras lo hacemos, no vamos a poder tener tiempo para otras cosas. Nuestros proyectos de vida van a estar atravesados por eso, ¿sí? Entonces la idea, ahora se piensa que el cuidado es un derecho humano. Todos necesitamos que nos cuiden y todos necesitamos en algún momento de la vida o de manera permanente y todos necesitamos cuidar a otros. Entonces, ¿cómo pensamos una democratización de ese tiempo, de esos cuidados? ¿Cómo pensamos en esa repartición? Y un tercer elemento, además de esto de disputar la agenda del trabajo, que también implica que las mujeres podamos participar en espacios que tradicionalmente nos han estado negados, no solo la política, espacios que ustedes piensen, espacios, bueno, los espacios sindicales, bueno, dentro de la política, los espacios sindicales, pero también dentro de ciertos rubros, por ejemplo, la construcción, cómo las mujeres también podemos empezar a participar de otros espacios, de otros trabajos, cómo podemos democratizar esos accesos al trabajo. Y un último elemento, entonces, luchar contra la violencia, pensar desde la agenda del trabajo, lo que implica pensar la redistribución económica, y pensar también esa descolonización de los cuerpos territorios. Es decir, pensar también en esta clave de la descolonización, en esta clave crítica de la colonialidad. Eso implica, bueno, que en Argentina estamos hablando de un país que lamentablemente, ¿no? El FMI, ¿cómo pensamos ahí un feminismo que también pueda intervenir críticamente en eso, ¿no? Que bueno, son todas las cuestiones que también hoy forman parte de la agenda más amplia, no solo la del feminismo, ¿no? El tema de la negociación de la deuda. Entonces, fortalecer es una perspectiva, no es una invitación, pero que seguramente ustedes están en curso y con una visión mucho más rica seguramente de lo que yo puedo traer acá en este ratito. Pensar desde el género, desde la clase y desde la agenda del trabajo para pensar la redistribución de los recursos y pensar desde la clave de la descolonización, que implica pensar el racismo y luchar contra el racismo endémico también, incluso en nuestros territorios, aun cuando tenemos este lugar desfavorecido, nos va a permitir fortalecer estos feminismos populares y pensar esto una justicia social feminista. Justicia social, y ustedes esto lo saben mejor que yo, ¿no? No puede haber justicia social si no hay una redistribución, si no transformamos las desigualdades de clase. Y para que eso pueda ser feminista tenemos que pensar también el papel que tiene el género en esas formas de redistribución injusta, y el papel que tiene el racismo en esas formas de redistribución injusta. El desafío es poder tener esa mirada compleja y mirar ni solo en términos de género, ni solo en términos de clase social, ni solo en términos de raza, pues las personas existimos todo el tiempo en ese conjunto. Entonces, ¿cómo luchamos para transformar situaciones de desigualdad en ese anudamiento, en esos tres planos? Para que un feminismo no reproduzca racismo, no reproduzca injusticias económicas, para que un movimiento popular no reproduzca sexismo y no reproduzca racismo. Es decir, esa es la invitación, ¿no? A una mirada compleja, que es lo que podríamos pensar el desafío de estos feminismos populares, ¿no? Y bueno, de los territorios también, el problema de la colonia, bueno, hay mucho más, ¿no? Voy a dejar acá si llegamos a charlar un poquito, que no sé qué hora, bueno, siempre me demoro.
espero que no me haya ido mucho, que yo con el interés por leerlo del chat me fui un poquito. Espero que al retomar el hilo hayamos podido encontrar ahí el eje. Silvia, sí. No, ahí las compañeras están agradeciendo, que les gustó. Solamente hay alguien, digo, a nivel de preguntas, que te pregunta Marta, ¿cómo sería descolonizar nuestros territorios? Porque lo otro es, bueno, son agradecimientos y opiniones sobre estas cuestiones, digamos, ¿no? Que surgen a partir de lo que vos dijiste, pero la pregunta que quedó es esa. Una cosa es el tema de, digo, por ahí no lo pusiste en esta cuestión, pero el tema de las diversidades, ¿no? ¿Cómo ingresan también en esto? Son muy buenas las dos preguntas. Con la primera, voy a anotar diversidad si no me olvido. ¿Cómo descolonizar? Hay algo que dicen mucho las feministas comunitarias, que dicen, ni nuestros cuerpos ni nuestros espacios son territorios de conquista, ¿no? Es decir, romper con esta idea. ¿Vieron que está la idea de conquistar a alguien? ¿La conquistó cuando alguien seduce a alguien? Fíjense que ahí se anuda esta idea de la colonización y del patriarcado, ¿no? Él la conquistó, él se apropió de la sedujo, la enamoró. Digo, bueno, son palabras que usamos en el lenguaje cotidiano, pero que no están desprovistas de sentido, digo. Mantienen esa idea. Es decir, todo el amor romántico está un poco atravesado por esas ideas, como les digo, desde la conquista. ¿Y cómo desarmamos eso? Bueno, descolonizar creo que admite muchísimos niveles, pero algunos de los que podemos pensar son, por un lado, eso, desobjetualizar, es decir, pensar que las mujeres no somos, como decía Sueli Carneiro, no somos objetos, no somos cosas que alguien gana, que alguien conquista o que alguien recupera. Eso es un nivel de la descolonización del cuerpo. Por otro lado, la descolonización implica tomar cierta desconexión, como decíamos, con respecto a poder no estar siempre perpetuando estas relaciones de desigualdad en el plano geopolítico, en el plano más macro, ¿no? Por ejemplo, esto de, bueno, la deuda, ¿no? La deuda externa, ¿no? Un feminismo que piense, como se está pensando hoy, ¿no? De qué forma podemos conciliar nuestras vidas, nuestras existencias y esas relaciones coloniales, el endeudamiento tremendo durante los últimos años, durante el macrismo, cómo se maneja eso. Eso también tiene que formar parte de la agenda de un feminismo para mí, ¿no? Y que está formando parte de la agenda política, un feminismo popular también tiene que pensar eso, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso, no? Eso también es descolonizar. Entonces, descolonizar nuestros cuerpos tiene que ver, por un lado, con eso, con reconocernos porque lo somos, sujetos y no objetos de ninguna conquista, ningún botín, nadie nos gana, nadie nos conquista, ¿no? Somos nosotras sujetos, y también cómo cambiamos, pero esto ya es una apuesta mucho más, que imagínense, yo, desde lo que puedo saber, esto ustedes lo pueden pensar mucho mejor que yo, cómo logramos romper esa posición subordinada. Bueno, quizás ahora esto, ¿no? La producción de vacunas, ¿no? En nuestro país, la posibilidad de que Argentina produzca vacunas. ¿Qué papel nos va a dar eso? Bueno, no es lo mismo exportar soja que exportar una vacuna, un componente activo. Bueno, ahí hay formas, ¿no?, de apostar. ¿Y qué papel van a tener las mujeres en eso? Porque muchas mujeres vi de la Universidad Nacional de San Martín, si no recuerdo mal, eran muchas mujeres trabajando por la vacuna, mujeres médicas, mujeres haciendo ingeniería. Eso forma parte también de la descolonización, en esta clave más de desconexión, como decíamos, retomando a Min, por ejemplo, retomando esas ideas, ¿no? ¿Cómo logramos tener otro papel ya como nación? Ustedes lo van a ver mejor esto en lo nacional, en el eje que sigue, pero ¿cómo Argentina como nación y cómo dentro insertas en nuestra patria más grande, ¿no?, en la patria grande, cómo tomamos otra posición frente al mundo, frente al sistema mundo? Eso también creo que forma parte de la agenda de nuestros feminismos. Con respecto al tema de las diversidades, sí, por un tema de tiempo lo dejé más de lado, pero era lo que quería decir al inicio con esto de pensar la diferencia dentro de los feminismos. No es solo la diferencia racial o la diferencia geopolítica, es también, entre comillas, la diferencia sexual. Entonces no es lo mismo, dentro tampoco de los feminismos, ser una mujer trans, una mujer travesti,
cómo trabajamos también ahí desde la agenda del trabajo, ¿no? Ahí pienso que esa es otra apuesta de los feminismos populares. El decreto, ¿no? El decreto del año pasado, importantísimo, el cupo nacional, trans travesti, ¿no? Que ya antecedido por la ley provincial, acá para Provincia de Buenos Aires, por la ley Zacayán. Esa también es otra forma de pensar feminismos populares y plurales, que no solamente piensen en la diferencia geopolítica o en la diferencia racial, sino en la diferencia sexogenérica y las diferencias de orientación sexogenérica. Yo creo que el trabajo, y por eso me interesa, bueno, al final hablo yo sola, pero porque no lo da, porque es la forma en la que tenemos, digo, quiero decir que me gustaría muchísimo poder escucharlas y poder saber, pero bueno, es la forma en la que podemos hacerlo y me parece importantísimo que hayan podido crear este espacio en un contexto como el que estamos viviendo, que es tan necesario y a veces difícil poder encontrarnos así. Me parece que el trabajo es un lugar clave. Para pensar todo esto, me parece que se anuda en el trabajo. Lo mismo con las disidencias sexogenéricas, ¿no? Con las diversidades. ¿Qué acceso al trabajo tienen esas personas? Y cómo desde el acceso al trabajo podemos transformar discriminaciones. ¿Cuántas personas trans travesti trabajan en las oficinas, en el Estado, en las empresas? ¿No? Mujeres muy pocas. Y personas trans travestis, yo trabajo en la universidad. ¿En la universidad cuántas personas trans travestis hay? Bueno, ninguna. ¿Y cuál es la salida que tienen esas personas? Y bueno, la prostitución o el trabajo sexual, ¿no? Esa es la única salida laboral. ¿Qué pasa si empieza a haber personas trans travestis trabajando? Vas a una oficina, vas a una... ¿Qué pasa, no? ¿Cómo se modifica eso? Yo creo que el trabajo tiene un lugar central para pensar esto de la justicia social. Y con el caso de las mujeres igual. Creo que ahí tenemos un punto de convergencia para luchar juntas o juntes en luchas que pueden ser diversas, que no son las mismas, ¿no? Ahí, bueno, todo, la verdad, digo, es importantísimo todo lo que las compañeras están poniendo en el chat, valorizando todo lo que fue la charla, el encuentro del día de hoy, los rescates de conceptos, el rescate de esto de las palabras, bueno, todas estas cosas que las compañeras están compartiendo. Dado que ya llegamos a las 2 horas hoy de encuentro, primeramente quiero hacerles el recordatorio, 2 de junio, charla de reforma judicial con perspectiva de género, a cargo de Indiana Guereño, que va a ser la persona que nos va a acompañar en el eje democrático, y de Vanessa Sagasta, que es la jueza de paz de Ensenada. 12 de junio, próximo encuentro de la Escuela de Género y Política, Cristina Fernández, donde vamos a tener la charla de feminismo popular. 19 de junio, el taller de SLEI, que ya nos contó Agustina. Y el 3 de julio, el eje nacional y latinoamericano. Recuerden que todo lo mandamos por mail, y está el teléfono que les compartimos, el teléfono del partido para cualquier aviso de que no recibieron el material o lo que sea. Todas las clases las vamos a ir subiendo, ya está subida la primera a la página de YouTube del Partido Frente Grande de la provincia de Buenos Aires. Seguramente la semana que viene subiremos la segunda para que todas aquellas que quieran como repasarla o escuchar algo que no pudieron escuchar, bueno, lo tengan a disposición. Luisina, no tengo más que palabras de agradecimiento para estas clases que nos has dado, estos 2 encuentros, que seguro, y ya te comprometemos, el año que viene estaremos no solamente reeditando para aquellas compañeras que no pudieron participar, sino que seguro vamos a profundizar algunos conceptos que hoy no pudimos en estos 2 encuentros profundizar. Creo que es importantísimo que nos volvamos a encontrar y que volvamos a profundizarlo. Esta Escuela de Género y Política Cristina Fernández no se cierra, no se termina este año, queremos seguir con esto y seguir profundizando tantas cosas que nos quedan, ¿no? A partir de esto que vos nos compartiste. Así que primero, por supuesto que vamos a compartir y estar juntas en el cierre, pero en esta primera etapa en que nos vamos a dejar de encontrar, porque fueron tus 2 encuentros, mil gracias, sumamente clara, sumamente generosa, impresionante todo lo que nos has compartido, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, lo estás leyendo en el chat, todas las cosas que las compañeras están compartiendo, sumamente emocionante, digo, que las compañeras se sientan
también tan consideradas, ¿no? Porque cuando realmente el otro nos trata como un sujeto de aprendizaje y no que nos subestima y dice, bueno, una charlita para las chicas. No, no, esto realmente no fue una charla, fue una escuela y realmente vos nos diste muchísimo contenido y estamos extremadamente felices de este proceso. Bueno, así que la verdad, una pena no, que se termine este encuentro con vos, pero seguro nos vamos a estar volviendo a encontrar al final, y vuelvo a decir que te comprometo porque el año que viene vamos a estar reeditando la escuela con estos contenidos para las que no pudieron, pero también vamos a hacer una edición de la escuela más profunda con otros contenidos para seguir en este marco. Las invito, si quieren, para cerrar este encuentro, aunque sea de manera virtual y que sea de manera silenciosa, porque no todas podemos abrir los micrófonos por la cantidad que somos, hacerle un gran aplauso a Luisina, la verdad que una genia, impresionante lo que nos has compartido, nos sentimos sujetas políticas hoy con todo lo que nos consideraste. No sé si Susana querés decir algo, pero Luisina, extremadas gracias por todo este tiempo, estos contenidos, este compartir que tuviste con nosotras. No, gracias a ustedes, que yo no sé, digo, las debo haber abrumado con todo estos mareos, pero bueno, espero que algo después queda y una después pienso, se acuerda una palabra y veía que bueno, que deben quedar un montón de dudas, que bueno, que cualquier cosa se comuniquen con las compañeras, y para mí ha sido un inmenso placer poder formar parte de esta escuela, me encanta este proyecto. Cuentan con el apoyo del CINIC y de nuestro centro para lo que sea, para lo que quieran a futuro y ahora, y me encanta este diálogo, y espero que nosotras también podamos invitarlas desde nuestros espacios para que sea realmente compartido este diálogo, también nosotras invitarlas a ustedes a dialogar, así que me encanta y las saludo, las abrazo un montón, les agradezco, y estaremos en contacto, nos veremos en el último entonces quizás, y en otro momento. Gracias Silvia, gracias Susana, gracias. Vamos a seguir con esto. Luisina, chicas, un placer. Nos vemos el 2, las que quieran participar de la charla, y el 12 en el próximo encuentro de la escuela. Un abrazo a todas, buen fin de semana. Gracias a todas por estar tanto tiempo, estas 2 horas. Hay 190 que se mantuvieron fieles, así que muchísimas gracias. Un abrazo enorme.